Cuando nosotros decidimos caminar con el Señor Jesucristo, muchos de los escenarios que vivimos, situaciones que atravesamos, son aprendizajes para nuestras vidas, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que tener la suficiente valentía y el amor por los demás para testificar dichos argumentos, dichos momentos de aprendizajes, de crisis, situaciones en las cuales tú pudiste ver un mensaje directo de Dios o la mano poderosa de Dios intercediendo en nuestras vidas. Eso es un testimonio. Lamentablemente se ha tergiversado y pensamos que un testimonio es hablar de nosotros para recibir la gloria y la honra nosotros. No es cierto. Un testimonio es para hablar de Dios, cómo habla por nosotros, para nosotros, cómo intercede en nuestras vidas, dándole con esta información toda la gloria y toda la honra a Él, invitando a la persona que escucha a que pueda reconocer de que existe un Dios real y que así como está tratando con mi vida, puede tratar con la tuya. Dicho esto, quiero contarles un evento que me sucedió el 26 de enero del presente año. Para los que estudian conmigo, ese día fue el día que estudiamos qué es la reverencia. Este video lo puedes encontrar, si no lo has visto, en mi canal de YouTube. Puedes estudiarlo y puedes aprender de él. Pero lo que muy poca gente sabe es lo que sucedió horas antes de este estudio. Eran las 5:30 de la tarde. Yo había terminado de trabajar, estaba satisfecho con mi trabajo y decidí desconectarme de mi dominio laboral para prepararme para este estudio que compartimos. En ese preciso instante donde yo tomo esa decisión, veo la ventana de mi casa y encuentro el Ávila con una escena sumamente exquisita. Los colores del Ávila estaban pero precioso, el sonido de los loros, y todo esto me influenció para yo decidir, voy a bajar a planta baja porque quiero levantar mi dron, para hacer un vuelo y grabar semejante escena. Lo que resultó ser como un aparente momento cotidiano de un fotógrafo que siempre busca las mejores escenas, estaba dándole inicio a un momento increíblemente traumático en mi vida. Levanto el dron 200 metros de altura, lo acerco al Ávila y yo siempre estoy viendo a través del control qué es lo que está pasando, qué es lo que está viendo este dron para hacer videos y etc. En cuestiones de momento, mi celular dice se perdió la señal. No tenía comunicación con el dron que estaba, ya no lo podía ni siquiera ni ver. Y empiezo yo a entrar en una ansiedad y en una desesperación, no sabía qué hacer. El equipo estaba desaparecido por los cielos. Así sucedió hasta que se acabó la batería y este equipo, cuando se empieza a acabar la batería, busca de aterrizar en el punto de origen, pero debido a la pérdida de conexión iba a tener obviamente un margen de error. Resulta ser que como a las 6:30, ya una hora después, que él empieza a aterrizar, una hora después de haber tomado la decisión equivocada de no estudiar y bajar a volar el dron, él empieza a aterrizar y yo empiezo a ver dónde está aterrizando, que es cerca de mi casa, pero no sé dónde es. Bueno, lo que pasó en el transcurrir de esas horas fue desesperante. Caminando calle por calle para ver dónde se encontraba este equipo, hasta que un amigo me dijo que por medio de una aplicación yo podía encontrar la ubicación exacta de su aterrizaje. De esta forma, a las 8 de la noche, pude llegar al lugar aproximado donde aterrizó. Conversando con algunos vecinos me dijeron que este equipo había aterrizado cerca de una quebrada de aguas negras. Como a las 8:30 de la noche toma la decisión junto a un vigilante de las residencias que me acompañó de entrar a las aguas negras, caminar por una quebrada sumamente fétida. Por la orilla habían rabipelados, una escena sumamente lúgubre, dantesca, hasta que por fin llegó al punto donde posiblemente había aterrizado el dron.
Los niños que se asoman de las casas a escuchar que habían personas caminando por la quebrada me dicen, él estaba justamente ahí, pero se hundió y no podíamos ver nada porque eran aguas negras. Yo dije, perdí el dron. Pero el vigilante que iba conmigo empezó con una mata de bambú a mover estas aguas negras hasta que por fin pudo sacar el equipo. 3 horas pasó este equipo debajo de aguas fétidas. Y yo tuve que sentarme a reorganizar el estudio a las 9:30 de la noche. Antes de hacerlo, tuve que pedirle perdón a Dios y arrepentirme porque una decisión que había tomado a las 5:30 de la tarde de estudiar, me distraje por una escena hermosa y transité estas horas de ansiedad, de pánico, de desesperación, de incertidumbre y que trajo como consecuencia final encontrar mi equipo debajo de aguas negras. Realizamos este estudio que ustedes lo conocen, que es la reverencia, donde yo me sentía confrontado e interpelado porque Dios me exhortó con esta acción. Y el día siguiente, cuando llegó el equipo con bastante incredulidad al centro de reparación y lo desarman, el dron tenía larvas, gusanos adentro, estaba completamente mojado, estaba completamente fétido. En toda esta narrativa que te acabo de dar de un suceso real que tu servidor vivió, yo siempre busco de encontrar aprendizajes. Porque todo lo que pasa en nuestras vidas, si nosotros nos damos el tiempo de masticarlo, de pensarlo, de rumiarlo, de que transformarlo en motivos de oración, podemos encontrar en la Escritura aprendizajes para nuestra vida que en un futuro, como lo estoy haciendo, testificarlos, para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Es importante que cuando nosotros atravesamos situaciones de índoles como la que acabo de narrar, ansiedad, incertidumbre, crisis, desorientación, preocupación, etc., no confiar en nosotros mismos, porque la Biblia dice, engañoso es nuestro corazón y perverso. Por tal motivo, hay que encontrar en la Escritura y que sea la Escritura la que nos dé la respuesta con base a lo que nosotros vivimos. Este fue el orden que quise hacer. Me encerré en oración en este estudio, le pedí perdón a Dios por lo que había realizado, porque vi que había sido irreverente ante Dios. Y por medio de su santa palabra, conseguí unos aprendizajes que han edificado mi vida y que desde hace ya casi 2 meses pongo en práctica, estudio nuevamente y no te imaginas cómo han sido de bendición para mí. En primer lugar, me hice la siguiente pregunta. ¿Es malo volar el dron? ¿O el pecado está mucho antes de la acción? Y ciertamente el pecado está mucho antes de la acción, no es volar el dron. Y por lo general nosotros, que somos tan manipuladores, que somos tan fácil de ser engañados y de autoengañarnos, yo no estoy haciendo nada malo. Pero resulta ser que cuando vamos a la intención es donde encontramos el pecado. Por ejemplo, Mateo 4:3, Satanás le dice a Cristo y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunta, ¿Cristo podía hacer este milagro? Indudablemente sí. Segundo cuestionamiento, ¿qué hay de malo que el maestro se alimente cuando tiene más de 40 días ayunando? Es pecado y es malo si se aleja de la voluntad de Dios. El pecado no está en el aparato en sí mismo, no está en la acción en sí mismo que muchas veces tú dices, esto no tiene nada de malo. El pecado está en nuestro corazón. En segundo lugar, este suceso que me pasó me invitó a nuevamente reafirmar que necesitamos tener un orden de prioridades. Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza.
Apocalipsis dice que Él es el primero y Él es el último, Él es el alfa y el omega. Y con qué facilidad somos un desastre en nuestro orden de prioridades. Dejamos de hacer cosas importantes por hacer cosas banales y futiles. Dejamos de invertir el tiempo en cosas que edifican, que pueden fortalecer nuestro carácter, para distraernos por un momento, porque es fácil distraerse. Y aquí viene el segundo punto, la facilidad con la cual podemos distraernos. Mateo 13:4 dice, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. La semilla es la palabra de Dios. El momento de comunión con nuestro Dios Todopoderoso, que tiene la respuesta a nuestra pregunta, que tiene la solución a nuestro problema. Pero justo en ese preciso instante viene una distracción. ¿Quieres orar? Viene tu niño y llora. ¿Quieres leer la palabra? Te proponen ver una serie. ¿Quieres aprender de la escritura? Tu esposo te dice, vamos al cine. ¿Hay algo de malo en ir al cine con tu esposo? Es pecado cuando no hay orden de prioridades. Es pecado cuando este suceso, esta propuesta aparentemente ingenua, lo único que hace es separarte de Dios. Yo había tomado una decisión, voy a estudiar, voy a preparar mi estudio, y me distraje por un segundo y perdí 3 horas. Con una mente agitada que buscaba de hacer todo lo posible para no hacer un estudio con ustedes. Yo quiero recordarte que en el momento en que tú vas a establecer un contacto con Jesucristo, que es el que tiene el poder para ayudarte, van a bombardearte de distracciones. Está atento e identifica estas aves que te quieren robar la bendición. Estos momentos que quieren sacarte de la comunión con Dios. Y un aprendizaje que me taladró el corazón y me hizo tener temor de Dios cuando estoy aquí encerrado con la Biblia, aplicando el discernimiento en todo lo que me sucedió. El Espíritu Santo me llevó a una porción de la Biblia que impactó mi vida. Y yo quise titular este punto de la siguiente forma: un pequeño descuido puede trasladarte del cielo hasta lo más bajo de la tierra. Y esto se encuentra en Isaías 14, del 12 al 15. Aquí estamos describiendo, o aquí la Biblia, por medio de Isaías, está describiendo nada más y nada menos que la caída de Satanás. Por si no lo sabes, Satanás, antes de su caída, antes de su pecado, era un querubín. Era el sello de la perfección. Era el que estaba cerca de la santidad de Dios. Pero la Biblia dice en Isaías 14, del 12 en adelante: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Sheol, a lo más remoto del abismo. Sentí temor en mi corazón al leer estas palabras del Espíritu Santo y al ver que la Biblia dice: el que piense que esté firme, mire que no caiga. Yo
vi a mi dron levantado 200 metros de altura y estaba básicamente volando, y en cuestiones de segundo, en cuestiones de momentos, él empieza a descender. Por si tú no lo sabes, donde yo vivo estoy rodeado de casas, de espacios y espacios y espacios donde fácilmente pudo haber aterrizado, pero hay una quebrada angosta donde Dios decidió que tenía que aterrizar, y llegó hasta lo más bajo, donde hay olores fétidos, donde hay infecciones, donde hay podredumbre. Indudablemente es el Espíritu de Dios hablando, y nosotros podemos encontrar en cada uno de nuestros escenarios un mensaje directo de nuestro Dios Todopoderoso, que nos invita a no distraernos, a no confiarnos, que a veces pensamos que nosotros somos los que tenemos el control, que nosotros somos dioses, que nosotros podemos solucionar las cosas, que estamos subiendo, que confiamos en nuestro pulso. No es cierto. El pecado de Satanás es creer que él podía ser semejante a Dios, que él podía ejercer gobierno, que él no necesitaba de Dios, que él podía hacer las cosas por él mismo, por su propia cuenta, y por esta razón fue derribado del cielo hasta el Sheol. ¿Será que no te ha pasado? ¿Será que soy el único en esta situación, que muchas veces con facilidad confiamos más en nosotros, nos sentimos confiados, seguros, y de repente sucede algo que nos ayuda a entrar en razón, y que es necesario que entremos en esta situación para reconocer que necesitamos de Dios? Porque nosotros no somos todopoderosos. Nosotros no somos los fuertes, omniscientes, omnipresentes, y la propuesta que el mundo está dando ahora: tú puedes todo, tú eres poderoso, decláralo, decrétalo y recíbelo. No es cierto. Finalmente, porque el cuento no acaba aquí, finalmente quiero que te quedes con esta palabra y que la creas. Y que creas que es posible en tu vida y en la vida de los tuyos. Restauración. Yo fui y dejé mi dron sin pensar de que iba a tener una respuesta positiva. Pero lo cierto es que 2 días después me llaman del centro donde dejé el dron y me dicen: quiero que sepas que eres una persona afortunada porque tu equipo funciona perfecto. Había que cambiarle una batería, le hicimos una serie de limpiezas, le cambiamos una parte del gimbal, pero ya puede volar nuevamente. Mi esposa quedó igual o más de asombrado que yo, porque ambos vimos la situación. El vigilante que sacó el dron no se lo creía, y lo imposible es posible para Dios. Con esto yo podía certificar, al tener mi equipo nuevamente, que esta situación fue un mensaje directo de mi Señor Jesucristo, que me exhortó, me redarguyó, me edificó y finalmente me consoló. Creemos en el Dios de lo imposible. Creemos en el Dios de la resurrección. El que llamó a Lázaro después de estar 3 días, de estar fétido, y le dijo: Lázaro, levántate y anda. Efesios 2, del 1 al 2 dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo nos da vida. ¿Qué más milagro queremos tener? Este Dios que venció la muerte es el Dios que está tocando la puerta. Es el Dios de lo imposible.
Juan 11:25, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El Dios de lo imposible. Este es el Dios que le dijo a Abraham, siendo persona de la tercera edad, y le dijo a Sara, su mujer, siendo persona de la tercera edad y aparte infértil: tendrás descendencia, y tu descendencia será como las arenas del desierto. Y te bendeciré y serás de bendición para las naciones. El Dios de lo imposible. ¿Cómo es posible que tenga descendencia si soy viejo? Si mi esposa es infértil, porque Dios lo dispuso así. Finalmente, yo quiero animarte, querido amigo, a que sepas y medites: Jesucristo venció la muerte. Cualquier hombre puede quitarse la vida. ¿Qué hombre puede volverse a poner la vida? Jesucristo, con su accionar, demuestra que lo que es imposible para el hombre es posible para él. No importa la situación que estés atravesando. No importa lo difícil o imposible que veas este obstáculo. Que todo esto se transforme en motivos de oración, de comunión con Él, de estudio de la palabra. Y quise exponer públicamente este testimonio para que sepas que no está hablando un hombre carente de pecados. No está hablando un hombre perfecto. Es un hombre que comete errores, que le pide perdón a Dios, que muchas veces se distrae, que muchas veces pierde el sentido de orden de prioridades, pero que siempre, siempre, siempre tengo la necesidad de entrar en la presencia de Dios, escudriñar su palabra, conversar con Él, obtener respuesta, limpiarme el polvo y seguir dando la buena batalla. Vivimos en un mundo difícil. Y se necesita de personas valientes. Y la valentía proviene del cielo. Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga. Si este video fue de bendición para tu vida, quiero animarte a que lo compartas con los tuyos, a que te suscribas en nuestro canal, a que comentes, a que compartas y juntos podamos alcanzar a más almas.